profe, disculpe, 30 grados por kilómetro. por kilómetro. Sí, señor. Sí, me equivoqué. Bueno, si eso fuera así, esa primera muestra está en algo más de 500 grados centígrados, la 54, la DB54. Y ellos establecen que pasa por ese geotermómetro en 70 millones de años. ¿A qué profundidad debería estar? Siendo 30, como a 15 kilómetros más o menos, entre 15 y 20. ¿Otra vez? Entre 15 y 20. Uh-huh. Entre 15, sí, porque son Sí, 30 grados. Si fueran 25 grados serían 20 kilómetros. serían 20, sí. Sí, sí, por eso digo que entre 15 y 20 porque pues usualmente se toma los 25. Sí, correcto. Ellos están tomando 30, ¿verdad? Sí, sí, señor. Que es un gradiente geotérmico muy elevado comparativamente con otros datos que hay en Colombia. Otros artículos han publicado 25 grados por kilómetro y aún otros 20, más bien. Y los gradientes geotérmicos de hoy en día varían desde 70 puntualmente en algunos lugares hasta 17 en otros, pero lo en general se mantienen entre 20 y 30 grados. La mayoría de los datos está entre 20 y 30 grados aún hoy. Hay diferencias geográficas de uno a otro lado. Entonces, por eso utiliza un promedio. Entonces, aquí utilizaron 30, como les dije, otros utilizan 25, que es más cercano, me parece, al promedio, y otros 20 incluso, que probablemente es correcto también. Y la otra muestra, para explicar lo mismo, esa note que ahí solamente arrancan con AFT, Sí. ¿cierto? Entonces, ¿a qué temperatura, a qué profundidad está esa muestra? Esa muestra a los 72 millones de años. Uh-huh. Mm, Esta estaría, pues teniendo en cuenta los 30 a 4 kilómetros, 5 kilómetros, a esta, sí, más o menos. Uh-huh. Por debajo del nivel del mar, Sí, sí, ¿cierto? señor. Ahora, creo que el número más importante es el número de cierre, porque, digamos, hay un rango de temperaturas en el cual se retienen parcialmente las huellas de fisión, pero solamente cuando llega a los 60 grados centígrados se quedan todas las huellas que nacen, y entonces por eso se puede determinar la edad. Entonces, en realidad, el punto importante para apatito, fission fraction apatito es 60 grados. Que noten que ahí ponen como una línea vertical. Entonces son 60 grados en alrededor de 60 y pico millones de años, ¿cierto? Ujú. Lo ponen ahí lentamente entre 60 y 70. Y estaría entonces, digamos, en 60 grados, tendría que ser más o menos un kilómetro, porque serían los 30 grados, si quiere, de temperatura ambiente, más un Ujú. kilómetro de profundidad. Entonces, en ese momento la muestra de la roca está prácticamente exhumada, está solamente a un kilómetro de profundidad. Y dependiendo de ya después cuando se exhuma finalmente, pareciera que luego se vuelve a levantar esta alrededor de 13 millones de años, dicen ellos. O sea que se quedó a un kilómetro de profundidad durante todo ese tiempo y luego en el Mioceno vuelve y se levanta. Eso es lo que están mostrando ahí con esos datos. Pues noten que en cada tabla muestran, en la izquierda muestran argón en Orblenda y luego AFT. En la de la derecha muestran AFT y luego uranio, torio, helio, que es digamos, el último levantamiento. Y en apatito también, pero pues da un termómetro pues ligeramente diferente. Adelante. Sí, realmente muchos en la parte que lo que mencionaba el profe del argón, pues digamos en este sí aparece, pero ya después no, aunque lo toman en cuenta, pues sí, 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 se hacen notar que los datos son insuficientes para dar como una buena respuesta. Pero bueno, continuando ya con, de nuevo, granitos desde el Cretácico tardío terciario y su basamento. Esto ya sería aún en el batolito de Antioquia. Em,
Para la muestra DB, esto es hacia el este ya, la DB 153, en el mismo atributo de Antioquia, produjo una solución, esta otra vez con un buen ajuste, mostrando un enfriamiento rápido desde los 75 hasta los 70 millones de años, que pasa de los 280 grados centígrados más o menos hasta los 80 grados centígrados a velocidades. Esta tiene la velocidad más alta de 40 grados por millón de años. Ya dice que después de los 60 grados, anotan que tienen información fiable para las temperaturas. Pero ¿cuál es el rango de temperatura en las huellas de fisión en Zircon? Sería pues, los 250. No, ahí esa es la temperatura que tiene que alcanzar para resetearse. Pero ¿cuándo quedan preservadas las huellas? ¿A partir de qué temperatura? Quedan totalmente preservadas. No sé, profe. Sé que la de Patito. Pero Sí, usted tiene una tabla ahí, una tabla que puso al comienzo. Esta. Ajá. Zircon. Acá. ¿Los 200? Menos, como 180. Como 180 y algo. Ok. Esa es la temperatura a partir de la cual quedan preservadas todas las huellas. Entonces, digamos, los 180 grados es la temperatura que más nos interesa. La de 250 nos interesa o más. Ellos ponen un rango, 250 a 300, es el rango en el cual se desintegran todas las huellas. Aquí estamos hablando de rocas ígneas, entonces estas rocas no tienen el problema de las rocas sedimentarias, que están en superficie y luego se van hundiendo y calentando. Aquí es lo contrario, están abajo, nacen a 20, 30, 40 kilómetros y luego van subiendo, entonces todas las edades son de enfriamiento. Entonces lo que interesa es saber aquí cuando llega a los 180. Entonces en la gráfica que usted estaba mostrando están combinando ZFT con AFT. Y como les digo más o menos lo mismo, pues quiere decir que es muy rápido, que coinciden las dos. Entonces los dos geotermómetros se cierran muy rápido en ese intervalo de tiempo. Pues claramente eso se levantó hace 68 a 66 millones de años de manera muy rápida, que es el Cretácico superior, el Maastrichtiano. Pues en el Maastrichtiano se levanta, digamos, ese bloque de manera más o menos rápida. Recuerden que la edad de este granodierita, ¿cuál es? Del batolito de Antioquia. De 153. Este es así, de los 95 a 84 millones de años. ¿Esa no me muestra? Sí, señor, profe. Sí, de 153. Bueno, entonces ya que está ahí en la tabla, quiero que noten eso. Una es la edad de cristalización. En el caso de esa granodiorita que estábamos discutiendo entre 84 y 95. Y las edades de exhumación están a la derecha, en Zircon y en Apatito. Noten que son muy similares, que levantó muy rápido. Y el siguiente número es el largo de las huellas, entonces es mean track length. Y no hay más edades, o sea, solamente tienen Zircon y Apatito, y las dos coincidieron. Entonces, muy claramente la muestra está por allá a 20 kilómetros, lo que sea, 30 kilómetros en ese intervalo de tiempo, 95 millones de años, y es parcialmente exhumada en 68, 69 millones de años. Y en ese momento miremos a qué profundidad debería estar. Si es en Apatito son 60 grados, y si es un gradiente geotérmico de 30 grados más la temperatura ambiente, entonces el cuerpo fue exhumado a cerca de 1 kilómetro. Lo cual quiere decir que las rocas que están encima de ese batolito también fueron exhumadas, lo que sea que hubiera tenido encima es exhumado también y aporta sedimentos a las dos cuencas del Cretácico, a la de Bacarca al oriente y a la de Forarca al occidente, en la medida que suceden todos estos levantamientos. Pues si ustedes miran toda la tabla de datos, en general lo que esto muestra es que la cordillera se ha levantado constantemente.
Ya sabemos que hubo magmatismo desde hace 500 millones de años y estamos viendo también que constantemente hay pulsos de levantamiento, como es lógico. Perdón, porque las rocas plutónicas ascienden, van empujando a otras y es una zona de compresión que se va a levantar. Entonces el arco magmático se levanta continuamente. Eso es lo que estamos viendo aquí. Levantamiento en varios pulsos. Adelante. Bueno, ya esta muestra, la de 70, es hacia el norte, ya es una solución otra vez de nuevo con cuatro, con buen ajuste, y en este caso es la única muestra que tienen con cuatro, en la que hacen uso de cuatro termocronómetros. De nuevo, el enfriamiento más rápido va desde los 70 hasta los 50 millones de años, que pasa desde los 320 grados hasta los 100, a una tasa de más de 10 grados centígrados por millón de años. De nuevo, pues acá, ya hablando de lo que decía el profe, de nuevo las temperaturas tanto de AFT como ZFT vuelven a ser muy similares. Listo, ustedes para la formación en Cajamarca, el batolito de Sonsón, en la D65, se demostró a lo largo del flanco occidental de la cordillera central. Esta no produjo un buen ajuste de nuevo, todos estos datos pues, son asumidos. La velocidad de enfriamiento dicen que es lenta y constante durante los 70 millones de años. Y dice que todo lo superior a los 120 grados es tentativo e incierto, que realmente no tienen datos que respalden. Para la DB156, granito del batolito de Sonsón, tampoco se obtuvieron soluciones con buen ajuste y hablan de velocidades de más o menos pues, 13 grados por millón de años. Ya esta es la parte sur de Colombia y aquí dicen que realmente para la parte más sur no obtuvieron soluciones de historias térmicas porque los datos que tenían, los datos que se obtuvieron no tenían AFT, no tuvieron beneficio track en apatito. Sin embargo, lo más cercano es que, bueno, ellos estudiaron tres granitoides del batolito de Ibagué que arrojaron datos pues, que son más jóvenes que los de la cordillera central. Ellos, digamos, a ver, ya para esta parte que está esto. Esto ya para historias, lo que ellos hacen después es como intentar, eh, bueno, de nuevo historias termales de las rocas autóctonas, esto ya es de la parte, bueno, de las rocas que nombra el autor autóctonas de la cordillera occidental. Dice que se obtuvieron soluciones para el complejo ultramágico de Bolívar, al margen de la cordillera occidental, que revela un enfriamiento desde de los 250 grados hasta los 100 grados, de 75 a 65 millones de años, con velocidades de 15 grados por millón de años, que son estas que se muestran acá, para estas dos, que de nuevo, pues, no tienen datos suficientes que respalden, sino pues, se guían es como por tendencias. Posterior, los autores lo que intentan es hacer como un resumen en el cual interpretan la exhumación de la corteza y hacen como la evolución. Esto lo que muestra, digamos, el gráfico en las bandas verticales es el momento de rápido enfriamiento y exhumación en Colombia. Acá las etiquetas pues, son los números de las muestras. Las bandas que están de color gris claro son de la cordillera occidental y de gris oscuro es la cordillera central. Aquí es algo muy importante y es que, bueno, los autores atribuyen la mayor exhumación a la acreción de la gran provincia de Guinea del Caribe hace más o menos 70 millones de años. Por eso es que acá es donde se ve como el momento de mayor exhumación. Y acá de nuevo pues se asume un gradiente geotérmico del Mesozoico-Cenozoico constante de 30 grados centígrados por kilómetro y una temperatura superficial media de 20 grados centígrados. Los autores empiezan a hacer como descripción por periodos de tiempo, iniciando desde el 145 a 130 millones de años del Berraciano Teriviano. Acá dice que la exhumación de la cordillera central durante los 138 a 130 millones de años fue ligeramente posterior al arco continental jurásico que el mismo Villagómez decía que había ocurrido entre hace 180 a 145 millones de años. Este coincide con una discordancia angular a nivel regional con la cuenca del Valle Superior del Magdalena, la cuenca oriente de Ecuador y al norte del Perú.
como en un rango abarcado de más o menos 140 a 130 millones de años. Otros autores propusieron que hubo un periodo de levantamiento de la cordillera oriental de Ecuador hace 140 a 130 millones de años. Ya el cese del magmatismo y la posterior brecha de sedimentación se explicaba antiguamente como una acumulación de terrenos alóctonos por cambios en la cinemática de las placas. Esta era una explicación pues, que daban antes. Ya acá Villacómez dice que la exhumación pudo ser causada por compresión eh, impulsada pues, por la placa superior hacia la placa oceánica, como un rollback, o una colisión de un monte submarino oceánico, que pues de nuevo pues, es otra interpretación que hace como que no, la cual él no muestra ningún tipo de sustento, pero es una de las explicaciones que da. Y son totalmente opuestas, ¿no? Sí, una para literal una va para un lado y la otra para el otro. O sea, una es la de la derecha es subducción, ya sea de corteza mesoceánica o de pedazos de hotspot, lo que llaman seamount, pero es una condición de subducción normal. Y la de la izquierda sí tratan de acomodar extensión en el forarc, lo cual suena difícil digamos, de procesar. Porque ya hemos dicho que si uno mira el forarc actual, hay de todo menos extensión, hay todo lo contrario, compresión. Entonces las dos hipótesis son totalmente contrarias. Ahora, la única diferencia entre lo de arriba y lo de abajo, 180 al lado derecho, es que fabrican un hotspot en alguna parte y lo ponen ahí y dicen que eso causó algún problema ahí en el borde. Lo cual ya sabemos que tampoco es cierto porque un hotspot no es tan grande en ninguna parte. Si es una cadena de islas, no es todo el Caribe. Es imposible que sea todo el Caribe o lo que ellos querían llamar Caribe. Adelante. Listo, el siguiente periodo que muestran es de los 130 a los 100 millones de años de Barremiano-Albiano. Acá dice, bueno, que las tasas elevadas de exhumación durante 117 a 107 millones de años fueron contemporáneas con la depositación caballos del Aptiano superior al Alveano medio, que se encuentra expuesta en la cuenca del Valle Alto del Magdalena. Las asociaciones de minerales densos y las edades ZFT sugieren que esta secuencia junto con rocas equivalentes en Ecuador, como la formación Hollín, se derivaron como si fueran parte de una protocordillera que fue exhumada en el Cretácico superior. Otros autores... Esta de la derecha también ya tiene un concepto interesante, ¿no? O sea, que es lógico. Un arco y una cuenca a la derecha y una cuenca a la izquierda. O sea, una cuenca de Bacarc, la nuestra, y una cuenca de Forarc. Hacia el occidente está la formación abejorral, más San Félix, más todas esas que dijimos, San Luis, que son parte del complejo Quebrada Grande. Entonces noten que aquí pasan ya de hablar de Quebrada Grande, ya es un arco. Y eso no es tan cierto porque lo que están haciendo es como separar el arco del Cretácico del arco del Jurásico. Y hoy en día sabemos que no es tan cierto, están ahí pegados. Pero lo hacen para traer un arco de islas, que ya dijimos que no tenían sustento tampoco, porque las partículas del continente hacen parte de los sedimentos del complejo Quebrada Grande. Y de nuevo, ¿no? Aquí a la izquierda quieren poner extensión al tiempo con magmatismo, lo cual, con magmatismo de arco, lo cual no es coherente. Siguiente, la 115. Listo. Otros autores que son Vergara y Prost, creo que no recuerdo muy bien el año, creo que en el 80 y algo, describen la formación Yavi del Barremiano Aptiano y sugieren que, bueno, derivó de una cordillera ubicada al oeste. Un suministro continuo de detritos clásticos durante 130 a 100 millones de años, que sugieren que la exhumación continuó a lo largo del Cretácico temprano, aunque los datos termocronológicos que vimos previamente dicen que las tasas más altas fueron de los 117 a los 107 millones de años. Ya hacia el lado oeste, como ha dicho el profe, pues la formación abejorral del Aptiano al Albiano medio fue depositada dentro de una cuenca del Auteribiano Albiano y puede haberse formado por flexión de la corteza terrestre o por extensión del arco posterior.
y esta se derivó la corteza continental hacia el este, probablemente como consecuencia de nuevo de una protocordillera central. El siguiente periodo es de los 100 a los 75 millones de años, que es Albiano tardío a Campaniano medio. Dicen que, bueno, la subducción posterior a la colisión y acreción del arco, aquí lo llaman de nuevo arco de Quebrada Grande, y las rocas metamórficas de alta presión y temperatura, formaron un arco continental en Colombia, el cual pues básicamente intruía el batolito de Antioquia, y bueno, dejaba plutones dispersos, incluyendo pues acá el plutón de Córdoba también. Las rocas de la gran provincia del Caribe. En este artículo, el complejo Arquía ya no es área de aporte del complejo Quebrada Grande, ¿cierto? No, profe. Ponga la gráfica anterior. ¿Desde cuando hablan de Arquía? Aquí Arquía lo tienen siempre en la zona Sí. en la zona de subducción, no como área de aporte. Y en el artículo anterior, creo que estaba este autor también, en el artículo anterior ponían a Arquía como fuente occidental de los sedimentos del complejo Quebrada Grande. Aquí parecían sugerir algo de eso, de tratar de ponerlo ahí. Pero noten que como los autores simplemente están mostrando exhumación, pues estos son interpretaciones que en realidad dicen que es una cosa o la otra. Ahora noten que inevitablemente siempre caen en el esquema de subducción. A veces le ponen un hotspot, pero es un esquema de subducción pues muy claro y que indica además cuando han estado levantando la cordillera central y la occidental. Adelante. Listo, acá, bueno, ya pues hablan de que, bueno, las rocas de la gran provincia del Caribe se formaron en el océano hace 100 a 90 millones de años y se acercaron a Colombia desde el occidente y posteriormente fueron intruidas por un arco de islas al este, lo que resultó en el batolito intraoceánico de Buga. Acá. El siguiente periodo que tocan es el Campaniano a Maastrichtiano de 75 a 65 millones de años, que este es realmente el momento en el que hay un más rápido enfriamiento y ellos anotan que fue sincrónico con la depositación, bueno, de la formación cobre del Campaniano y las formaciones maastrichtianas de Monserrate, La Tabla y Cimarrona al oriente de la protocordillera central. Hablan también de la depositación de la formación Nogales del Campaniano maastrichtiano a lo largo del borde occidental de la cordillera central, que alberga una gran proporción de granos metamórficos que se derivaron de la cordillera central del levantamiento. Dice que el inicio de exhumación del Campaniano fue impulsado por la colisión de la gran provincia de Inia de nuevo del Caribe con la placa suramericano a lo largo de la falla Cauca-Almaguer que se ve acá. El siguiente periodo es del Paleoceno al Eoceno medio, estos son más o menos 65 a 45 millones de años. Dice que ya la exhumación a lo que vendría siendo en la parte del margen cesó principalmente después de los 65 millones de años, aunque anotan de nuevo que puede haber continuado a un ritmo significativamente más lento durante 65 a 45 millones de años. La subducción de la placa Farallón debajo de la placa suramericana ocurrió después de la colisión, acreción y fragmentación de la gran provincia ígnea del Caribe, la cual formó un arco volcánico que intruye al batolito de Sonsón en los 65 a 55 millones de años. Ya luego hace como una breve descripción de lo que sucedió en el Eoceno medio o Oligoceno tardío. Así que pues en una roca metasedimentaria del Paleozoico y dos granitos estudiados del Jurásico se arrojaron tasas altas de enfriamiento y exhumación durante 45 a 30 millones de años, con tasas de exhumación inicial más alta durante los 45 a 40. Todo esto dentro de la cordillera central, proximal a las fallas de Palestina, Ibagué y Otupericos. Ahora también que la exhumación de la cordillera central durante los 45 a 30 millones de años fue contemporánea con la depositación de rocas sedimentarias aluviales correspondientes a la formación Ollón y Gualanday, Grupo Gualanday, dentro del Valle Medio y Alto del Magdalena. Para la parte del Oligoceno y el Plioceno dice que no se encuentra o no se detecta evidencia de un evento de exhumación significativo en las cordilleras central y occidental.
Sin embargo, sí hablan acerca de una reactivación de la falla de Ibagué. Dicen que pues, utilizando las soluciones de la historia térmica se estimó un desplazamiento vertical de más de 2,5 kilómetros a lo largo de la falla de Ibagué durante los 117 a 107 millones de años. Cortés en el dos. Esa Daniel, de que no pasa nada durante el Oligoceno al Plioceno, contradice los datos de ellos. ¿Puedo poner las Sí, tablas donde están todas las edades? a ver. Esta es como la más robusta. Sí, ahí tienen a Patito, un año todo y una Patito en alrededor de 30, 13, 20, 39. Esta es para la cordillera central, ¿cierto? Sí, O señor. sea que sí hay unos, al menos hay un dato del Mioceno y dos datos del Mioceno, hay uno de 20 para esas rocas, pues que sí se estaban levantando en ese momento. Y para la cordillera occidental parece que también había dos. Eh, Sí, Se me hace que sí. A una ver. tabla, una tabla se ve mejor. Ve aquí en Apatito, estas son también de la cordillera central, Cajamarca, complejo Cajamarca básicamente, y rocas del Jurásico tienen Apatito un auditorio de helio desde 10 millones de años a la derecha, la tabla de la derecha, la columna de la derecha, Ujú. desde 10 hasta 3,5. O sea que sí se estaba levantando. Sí, y el mismo AFT también dieron edades como Del 19 Mioceno. millones de años. Ujú. Correcto, correcto. Esas son edades del Mioceno, todas. Entonces es muy raro que diga que no estaba pasando nada. Adelante. Bueno, ellos dicen que aquí hubo una reactivación también en la falla de Ibagué. Dice que, bueno, Cortés, bueno, como he dicho, pues fue durante los 117 a los 107 millones de años. Cortés sugiere que esta falla es una estructura cortical importante que sufrió 30 kilómetros de desplazamiento dextral durante el Cenozoico. Esta falla separa la cuenca del Magdalena de la subcuenca superior y la media, que tienen diferencias en su arquitectura estructural. Y los datos termocronológicos de ese artículo sugieren que esta estructura, bueno, ha estado activa desde al menos finales del Aptiano hasta el día de hoy. Entonces es como lo que ponen en los resultados. Y sí, realmente lo importante del artículo es los datos termocronológicos que dan, más allá de las interpretaciones, porque, bueno, tal vez esta interpretación, que es la última, en la que dicen que de los 75 a los 70 millones es el periodo de mayor levantamiento, que eso es algo que ya se conocía, pero realmente las explicaciones que dan más allá de eso son cualquier explicación posible. Entonces, ellos al final hacen 6 conclusiones, las cuales son muy puntuales. Yo intenté medio resumirlas para tenerlas acá todas, pero bueno, como primera conclusión dicen que el primer evento de enfriamiento registrado al margen continental de Colombia se produjo hace 138 a 130 millones de años. Esto es posterior al magmatismo de arco continental en 5 a 10 millones de años de desfase. Dice que se observa una importante discordancia contemporánea a lo largo de todo el retroforland de los Andes, tanto en Colombia como en Ecuador, lo que evidencia un evento tectónico regional. Eso se atribuye a la exhumación impulsada por la migración hacia el océano de la zona de subducción del Jurásico, lo que formó el complejo Quebrada Grande del Cretácico temprano, en una posición fuera de la línea de costa. La migración hacia el océano en la zona de subducción fue probablemente el resultado de rollback de la fosa debido a los cambios de la cinemática de las placas. Acá, Noten que insisten en que el complejo Quebrada Grande, o sea, los sedimentos, están en una posición fuera de la línea de costa. Y ellos quieren poner con eso el complejo Quebrada Grande, o por lo menos las rocas ígneas, en un arco de islas, ¿verdad? sí, profesor, lo tienen por acá. Vamos a ver si lo pintan como arco de islas alguna vez. No, No, no. Pues acá no, lo tienen como, pero lo tienen como arco de quebrada grande. sí, pero ¿y los sedimentos serían cuáles? Sí, no. Los sedimentos tendrían que estar más atrás, ahí donde ellos ponen extensión, más atrás en el tiempo. En este sería, Exacto, pero como está no. en 145, o sea, ellos ponen extensión en el
forarque para ese tiempo. Y luego el complejo, la intrusión la ponen más al occidente de esos estratos, ¿cierto? En la siguiente. En la siguiente, sí. Aquí ya ponen complejo Quebrada Grande y siguen produciendo extensión al lado y lado del arco magmático, lo cual de nuevo es muy raro. Ahora, lo de la discordancia, realmente la edad de esa discordancia es el límite Jurásico-Cretácico, por lo menos para la cuenca de Bacarca, porque es la edad en la que comienzan los sedimentos más antiguos de la cuenca aquí cerca de Bogotá son del Berriasiano, que es el piso más bajo, más antiguo del Cretácico. Y luego, como ya sabemos, la cuenca se va extendiendo hacia el oriente y hacia el occidente, entonces cuando se llega a la formación Yaví y Caballos, pues ya la cuenca está formada hace mucho tiempo. Hola mamita, buenos días. Caballos, Yaví y Bien, Caballos son mamita, del gracias a Dios. Aptiano. Y ustedes, yo por acá estaba Así que faltan todos los pisos, Berriasiano, Valmiriano, Cauteridiano y Barreñano, filtro. en esos sectores del Valle del Magdalena. Entonces aquí ellos pues tienen esa, digamos, esa inconsistencia del complejo Quebrada Grande. Voy a bajar donde mi mamá la cuenca misma cómo llegaron o cómo de está, Bacar porque ella le tiene da un muy duro mecanismo lo de la extensional, viaje, entonces para darle una no pastica un o alguna mecanismo cosita y me compresivo. vuelvo Esa sí es extensiva porque está limitada por a fallas esperar la normales y eso sí se ha leche y demostrado. hacer el ameso. Aquí a poner fallas normales al occidente pues, no es coherente, pero al menos están tratando de amarrar los estratos, la sedimentación al oriente y al occidente de la cuenca, lo cual me parece que ya aproxima la idea a un forarc, pero de nuevo, como ponen el arco de Quebrada Grande, entonces sugerirían que es un bacarca, porque el arco está a la izquierda. En lugar de, como lo hemos interpretado en varias discusiones, de que el arco migre hacia el occidente y se inserte en las rocas sedimentarias y en las rocas metamórficas del forarc. Adelante. Listo. Bueno, acá hablan de nuevo pues que el complejo Quebrada Grande se adhirió al margen continental durante los 117 a 107 millones de años, formando ya la falla de San Jerónimo y su canal de subducción, complejo Arquía, que es donde lo tocan, se adhirió al complejo Quebrada Grande a lo largo de la falla Silvia Pijao. El mecanismo tectónico del cierre de la cuenca de Abogacar, que es desconocido, aunque dada la probable proximidad de Arco a la corteza continental, sugieren que puede haber ocurrido por un empuje en ausencia de zonas de subducción entre el Arco y la corteza suramericana. No definen cuál es este empuje, pero dicen que bueno, estas colisiones impulsaron la exhumación en distintas regiones de la cordillera central y reactivaron estructuras tectónicas importantes como la de la falla de Ibagué. Entonces, con estas edades. ¿Eso cómo encaja con el hecho de tener... ¿De qué edad son las partículas de los estratos de Quebrada Grande? O sea, ¿cómo encajaría? ¿De qué edad? No, primero, ¿qué edad tienen las partículas de zircón detrítico? El complejo Quebrada Grande. Creo que eran como de los 68, ya miro acá, está acá. Quebrada Grande, no, que estoy acá. No, estoy preguntando por zircón detrítico, que hemos visto en otros artículos. No, profe, ahorita no las tengo presentes. ¿Quién sabe eso? ¿No? Preguntémosle a Camila. ¿Está por aquí o todavía no está? No, Camila no está, entonces le preguntamos a Sandra. Profe, si mal no recuerdo, es más o menos como el pérmico, unos 276, 240, 50. Estoy preguntando las partículas que están en el complejo Quebrada Grande. ¿Cuál es el rango de edades? De zircón detrítico, ¿sí? Sí. Por eso. Pues, pérmico jurásico, pérmico triásico, jurásico es lo que recuerdo, profe. La misma pregunta para
Julio. Su Julio. Ahí me escucha, profe, qué pena. Sí. Si no estoy mal, hay unas que son de 93, que es del Cretácico de temprano, y bueno, el Cretácico tardío, y hay unas del Cretácico temprano, profe. Ujú. Ujú. Hay un rango del Cretácico. Ujú. 119 también. Karen, ya dijimos. Ah, no, Karen no le hemos preguntado. Karen. Em, Profe, creo que habían algunas edades como más antiguas, creo que algunas tenían poblaciones como del 500 millones de años, más o menos, a 1000 millones de años. Pero ¿cuál es el rango total de las partículas que están contenidas en los sedimentos de complejo quebrada grande? Em, Creo que era del Cámbrico como al Mesoproterozoico. Ujú. Julián Botío. Julián. Profe, ¿me escucha? Sí, ¿Me escucha, profe? sí, sí. Sí. Pues nosotros hemos visto que para el complejo Quebrada Grande, pues habían partículas incluso desde todo el Cretácico, Cretácico temprano, incluso ya habían partículas desde 144 millones de años. Pero ¿cuál es el rango total? Julián. O sea, desde las partículas más antiguas. Sí, el rango total, lo más antiguo, lo más joven que existe en los sedimentos de quebrada grande. Yo diría que de 155 hacia hasta 95 millones de años habían partículas Ujú. en el estudio que hicieron en Villa Gómez en el anterior. Ujú. Mm. Uy, un segundo. Aquí. Como ver, que se me escuadra aquí esto. Motiva. Serpa. Serpa no está por aquí. Ah, no. Entonces, Alfredo Fuentes. Sí, señor, ¿me escucha? Sí. Profe, no recuerdo bien, pero tengo entendido que iban desde el Berraciano hasta el Albiano, no soy mal. Uh-huh. Sebastián. Buenos días, profe. ¿Me escucha bien ahí? Sí. Pues según Avellaneda, él reporta datos geocronológicos con varios picos. Hablando de zircón detrítico, hay un pico en 360, hay otro pico en 550, que es como el más grande, con 18 muestras, y de ahí va disminuyendo hasta el pico más antiguo, que es de 1800. Uh-huh. Jorge, tiene la mano levantada. Profe, sí señor, iba a decir justamente eso, que en las anotaciones de la Expo de Avellaneda yo tengo anotado que los picos
de Quebrada Grande estaban 360, 550, 600, 1000, 1180 y 1800. Como el que más tenía partículas era 550 y que el rango lo teníamos entre Devónico tardío a Paleoproterozoico. ¿Devónico tardío? ¿O cuál es la partícula más joven que ya tenía? El grupo está en 360. No, las partículas más jóvenes. La partícula no tengo es como el histograma. Ya. Giselle. Buenos días, profe. Teníamos rangos de 159 en las areniscas de grano fino, que variaban sobre todo a 568, de 1590 a 568 millones de años. Ese era el rango para las rocas. ¿Y los más jóvenes cuál edad eran de nuevo? Para circundetrítico daba 568. Ya para geocronología daban 70 millones de años. No. Estoy preguntando por circundetrítico. 500, profe. 568. No, hemos visto. No estoy preguntando por los picos, estoy preguntando por el dato más joven. Los picos son importantes, sí, pero porque muestran dónde hay cosas, digamos, esas rocas. Pero el dato más importante para las rocas sedimentarias es el rango, por supuesto, de edades total y la partícula más joven, que está dentro del rango. Entonces, ¿cuál es la partícula más joven? Las de 70 millones de años, si no estoy mal. Daniel Rodríguez, en la mano levantada. Sí, profe, pues, ¿me escucha? Sí. Pues aquí en las notaciones que llevo, pues tengo que el rango va desde aproximadamente lo que hemos hablado de Paleoproterozoico de 1800 hasta el Jurásico Superior, 145 millones de años. Bueno, y eso es por una razón muy sencilla. La edad de los sedimentos es cretácica, como lo indican todos los fósiles que tienen. Entonces, está alimentado desde la cordillera central por partículas muy antiguas que pueden estar recicladas básicamente del complejo Cajamarca. Había muchísimas, el Triásico por supuesto, pero pues algunas otras son mucho más antiguas, sabiendo que tenemos como área de deporte el continente. Y las más jóvenes son Jurásico tardío, porque esos estratos seguramente estudiaron en los del Cretácico temprano. Eso significa que el área de deporte es claramente el continente y que no es una cuenca de Back Arc, sino que es una cuenca de Fore Arc, porque digamos es un drenaje que va hacia el occidente. Entonces tratar de poner el complejo Quebrada Grande en un arco de islas, como aquí dicen, el complejo Quebrada Grande se adhirió al margen continental. Entonces ellos piensan que eso está por afuera, que es un arco de islas, pero eso es imposible con los datos de zircón detrítico que muestran que esos sedimentos están pegados al continente. Y luego los andesitas que se han discutido en un par de artículos de las rocas ígneas, pues ya son de arco, pero son más jóvenes, son de 114 y cosas así por el estilo, son más jóvenes, las rocas de arco. Pero es porque el arco migra hacia el occidente y se encaja en el Fore Arc, y no lo contrario, traerse un arco de islas desde el Pacífico. Pero lo más grave, digamos, en contra de esa teoría de arco de islas es que los sedimentos provienen del continente. Entonces eso hace imposible que los sedimentos bajen. Es como tratar de bajar los sedimentos hoy en día al frente del Océano Atlántico en el Fore Arc y después subirlos a las Islas Galápagos de alguna manera. Y los sedimentos no suben, los sedimentos bajan. Entonces es completamente imposible atravesarse una cuenca y volver a subir y formar parte de un complejo que está en la mitad del océano. Entonces el argumento más fuerte en contra de todo esto es eso. Por eso es tan importante que entiendan el significado del zircón detrítico en esos sedimentos de Quebrada Grande. Y recuerden que también era importante porque mostraba que las edades eran cretácicas todas de Quebrada Grande y de Arquía, y que Arquía también tenía las mismas partículas provenientes de la cordillera central. Adelante, Daniel.
Listo. Bueno, ya después dice que la gran provincia ígnea del Caribe del Cretácico tardío, el terreno Calima, se acrecionó al margen colombiano durante el Campaniano en los 75 a 70 millones de años, formando la falla Cauca-Almaguer. La colisión impulsó las tasas de exhumación de 1.6 kilómetros por millón de años durante los 75 a 65 millones de años en el norte de Colombia como respuesta inmediata a la colisión y la acreción. La exhumación del Campaniano maastrichtiano corrobora el súbito aumento de la tasa de sedimentación en el Forarca, la formación Nogales y el retroforland de la formación Cobre, que es, eso sí se ve en las imágenes, bueno, en los esquemas que presentan ellos. Dicen que las tasas de enfriamiento y exhumación de las latitudes centrales de la cordillera central aumentaron repentinamente durante 45 a 30 millones de años, con las tasas más altas ocurriendo de los 45 a 40. Se observan bajas tasas de exhumación en esa época durante el norte de Colombia. La exhumación durante este periodo se observa a lo largo de toda la cadena andina y fue contemporánea con la depositación de conglomerados dentro de la cuenca Forland de la Amazonía, que fueron derivados desde el occidente. Las fuerzas generadoras fueron proporcionadas por un aumento en la tasa de convergencia entre América del Sur y la placa Farallón, que creo que estaba subduciendo para ese momento. No se ha observado evidencia de un enfriamiento y exhumación considerables durante el Oligoceno en las cordilleras occidental y central de Colombia, lo cual es contrario a la historia de exhumación de Ecuador y a la Sierra Nevada de Santa Marta en el límite de las placas suramericana y Caribe. Proponen que la activación... Contrario a su propia tabla. Exacto. Bueno, ahí. Proponen que la reactivación de las fallas orientadas como el sistema de fallas del borde amazónico y la falla de Santa Marta o Bucaramanga particionaron los esfuerzos en las cordilleras occidental y central. Luego dicen que las elevadas tasas de exhumación que transportaron las rocas desde profundidades mayores de 3 kilómetros desde 15 millones de años se observan en el sur de la cordillera central de Colombia. En el norte del Ecuador se han observado tasas de exhumación similares del Mioceno medio. La relación espacial entre la región exhumada y la extensión subducida de la dorsal de Carnish sugiere que la colisión y subducción de la dorsal desde 15 millones de años impulsó el levantamiento y exhumación de las rocas. Y listo, estas son las conclusiones que hacen finalmente. No sé si haya alguna pregunta. Bueno, muy bien. ¿Tenemos preguntas? Bueno, entonces continuamos, por favor. Gracias. Gracias, Daniel. Listo, profe. Buenos días, ¿me escucha, profe? Sí, ahí está. Oculto esto. Tengo que ponerlo en pantalla completo. Ya, ahí está. Listo. Entonces, buenos días para todos. Mi nombre es Wilfredo Fuentes. Hoy les voy a tratar de resumir un poco lo que es el artículo de Ruiz y otro del 2012, en el cual pues ellos realizan la geoquímica y metodología de las metabasitas del complejo Arquía. Este es el nombre del artículo. Está dentro del drive del curso. Y pues voy a tratar de seguir este orden, en el cual pues principalmente vamos a hablar del resumen que se encuentra dentro del mismo, el contexto tectónico, seguido pues de la petrografía y tocar los temas de la geoquímica, la cual ellos dividen en metodología, los elementos mayores y clasificación de los protolitos, y también los elementos de tierras raras y otros elementos traza de litófilos. Posterior a eso vamos a hablar un poco sobre las discusiones que plantean, seguido de los resultados y por último un par de conclusiones dentro del artículo y finalmente las referencias bibliográficas. Entonces, en cuanto al resumen, lo que pues buscan los autores en el artículo es conocer el ambiente de formación de los protolitos, de esas metabasitas, y poder establecer pues las comparaciones con otras unidades de metabasitas que están dentro del mismo complejo, con el fin pues de poder obtener las implicaciones geodinámicas
que refuercen la interpretación que tienen de que el complejo Arquía es una amalgama tectónica formada durante un proceso de colisión de arco-continente que se da pues durante el Mesozoico, y asimismo pues determinar si la movilidad de ciertos elementos traza y la anomalía de niobio que se encuentra se debe realmente a procesos metamórficos o a la influencia de fluidos derivados de sedimentos en una zona de solución. Entonces, en ese orden de idea, lo que haces es integrar consideraciones geológicas, petrográficas y geoquímicas para realizar análisis de elementos mayores y elementos traza, y así poder determinar y clasificar que los protolitos son de basaltos de afinidad toleítica a partir pues, de ese enriquecimiento significativo que tienen el cesio, bario, uranio y el plomo. Y pues tienen en cuenta esa anomalía de la que hablé sobre el niobio. Entonces, pues estas metabasitas se ubican en la cordillera central de Colombia y pues corresponden a las rocas de origen mesozoico, de afinidad oceánica, que fueron implicadas tectónicamente y pues emplazadas sobre el paleomargen colombiano, y posteriormente fueron afectadas por el sistema de fallas de Romeral. En cuanto a la cobertura y la relación geológica, estas están parcialmente cubiertas por rocas clásticas de la formación Amagá, que son de edad oligomioceno, y pues localmente también son intruidas por cuerpos subvolcánicos durante el Mioceno. En cuanto a su composición química, lo que encuentran es que, como habíamos dicho antes, son de afinidad toleítica y que están compuestas pues, por basaltos y andesitas basálticas que tienen concentraciones de óxido de silicio que va del 46 al 50%, óxido de hierro y magnesio que varía del 15 al 25%, también el óxido de potasio y sodio que va del 1.8 al 2.9%, y unas relaciones de niobio y itio que van del punto 0.17 al punto 2.16. Ya en cuanto a las características geoquímicas de los elementos de tierras raras, ellos encuentran en los elementos de trazas y anomalías un enriquecimiento significativo de cesio, bario y plomo, la anomalía que habíamos reportado, y también encuentran que los elementos de alta fuerza de campo presentan pues patrones planos y cercanos a uno, que más adelante pues dan la interpretación de este punto, y lo que encuentran es que las relaciones de torio y terbio sugieren una relación magnética con magnetismo de dorsal oceánica Amor y de retroarco de isla, junto también con un ambiente de formación de fondo oceánico que concuerda con el retroarco andino durante el Cretácico temprano. Además dicen que este es un malange tectónico formado pues durante el proceso de colisión del arco continental en el Mesozoico. Entonces, en cuanto al contexto tectónico, encontré esta gráfica de Vallejo, en la cual podemos ver parte del Ecuador hasta el norte de Colombia, en la que se encuentran los fragmentos de plató oceánico y los fragmentos de arco cretácico. No sé si podemos mostrar un momento el puntero. Sí. Entonces, nuestra zona de estudio se centra en esta parte de por acá, pero aquí tenemos una vista más regional de los procesos. En cuanto al margen occidental de Sudamérica, pues se encuentra pues, la sustitución de la placa oceánica del Pacífico bajo la placa continental de Sudamérica. Pues aquí podemos encontrar entonces como resultado la acreción y la sustitución de terrenos que ellos denominan alóctonos de origen oceánico durante el Cretácico, que es lo que reporta Villagómez en su artículo del 2011. Eso en cuanto al oeste de Sudamérica, mientras que para la región norte de los Andes
Ellos también reportan pues, la colisión que se formó por colisión continua de arcos de islas y fragmentos plató oceánico con el margen de Sudamérica y acreción de terrenos oceánicos exóticos que ellos pues ponen así, pero pues no especifican cuáles son, que van desde del norte al sur, desde Colombia, Ecuador, Perú, septentrional y también parte de Venezuela. Entonces aquí hay una pequeña gráfica que encontré en la cual podemos ver entonces cómo podría llegar a acrecionarse esto que pues ellos ponen aquí como un arco, pues se ve aquí como si fuera un arco de islas, ¿no? Y pues en cuanto al registro de acreción y episodios de transferencias, estos terrenos exóticos están compuestos pues, por materiales juveniles que fueron transferidos al continente de manera episódica, según lo que reporta Balbook, y reciclaron pues continuamente sedimentos oceánicos y de trinchera, corteza oceánica, mantos litosféricos y sublitosféricos, y también pues los materiales de erosión que caían cerca a la playa que pues estaba subyacendo la zona. Ahora pues en cuanto al incremento de los elementos litófilos de gran radio iónico, encontramos pues el plomo, el potasio, el bario, el cesio, el estroncio y el rubidio. Y pues lo que muestran ellos es que hay una modificación de la composición de los productos de subducción y acreción, pues por la infiltración de fluidos derivados de la corteza subducente, que pues relaciona con el manto y pues, altera la composición química del magma. Y a su vez también muestran un aumento de la movilización de elementos desde la corteza hacia la cuña del manto. Ahora pasando a la localización, la zona de interés se encuentra ubicada a pocos kilómetros de Medellín, aquí en Santa Fe de Antioquia. Entre el río Antioquia y el municipio de La Pintada. Acá adelante tenemos otro mapa que nos permitirá ver mejor eso, en el cual también tenemos las estructuras mayores, y nuestra zona de interés se encuentra ubicada en esta parte. Se encuentra limitada hacia el occidente por la falla Cauca-Almaguer y hacia el oriente por la falla Silvia-Pijao. Entonces aquí también podemos ver parte del complejo Cajamarca y ya otras informaciones que pues se han expuesto con anterioridad. Esta es una de las gráficas que incluye el artículo, en el cual pues tienen todas las unidades que se encuentran ahí. También muestran de dónde sacaron las muestras, pero pues no tiene un contraste muy bueno, entonces no se puede ver muy bien, pero aquí se alcanzan a ver como las líneas amarillas que marcan la zona de las muestras. Entonces este complejo pues fue definido por Arias y Caballero en el 78 como anfibolitas granitíferas, esquistos verdes, acompañado también pues de esquistos negros y esquistos cuarzo-muscovíticos, anfibolitas austritizadas, gauros y serpentinas. Y encuentran que el metamorfismo de esta zona es del tipo barroviano y que están en facies esquistos verdes, anfibolitas epidotas y pues anfibolita mandino. Otra cosa que ellos encuentran es que la edad del complejo Arquía es de 113 millones de años, más o menos 5, según las dataciones de Potarcio Argón y Orblenda. Y como ya hemos dicho, pues dicen que pues, el origen es de cabalgamiento de corteza oceánica durante el cierre de la cuenca marginal. También reportan unas intrusiones posteriores de pequeños cuerpos y diques que se encuentran en la zona, que son más o menos de edad Mioceno tardío a Plioceno, entre 6 y 7 millones de años,
según las dataciones también que tienen de potasio argón, de biotita y olblenda. En cuanto a las propuestas de otros autores, pues encontramos que González en el 80 denomina esa unidad como pues, esquistos anfibólicos del río Cauca, y él dice que pues, fueron originados a partir de protolitos volcanos sedimentarios, que eran pues, de origen pelítico e ígneo básico, y que fueron emplazados tectónicamente. Matkur en el 84 denomina esto como algunos litodemas y anfibolitas de Rosario, metagauros del Bolo Azul y esquistos de Ugala Grande, que se formaron a partir de un arco de islas que colisionó en el margen oriental, del complejo Cajamarca durante el Carbonífero, y finalmente Moreno Sánchez y Pardos en el 2003 lo proponen el complejo Arquía, cambiándolo porque pues incluyen Aguamote, que es una pequeña división que ellos vieron ahí, y esponjitas del complejo Raspa en Ecuador, aunque también tienen en cuenta unas rocas metasedimentarias que podrían ser de origen continental y que se encuentran también entremezcladas tectónicamente. En cuanto al metamorfismo, las dataciones de edades radiométricas sugieren que los eventos son de edad mesozoica, y Restrepo reporta en el 2006 edades desde el Triásico que van hasta el Cretácico temprano, según lo reportado pues, por él, Bustamante y Villagómez en su artículo del 2011. Ahora bien, en cuanto al metamorfismo, al norte del complejo Alquía encontramos facies de esquistos verdes, que son de temperaturas bajas y presiones intermedias, pasando por anfibolitas con epidota, en la cual pues ya aumenta la temperatura y la presión, pasando a ser intermedia alta, y anfibolitas con presiones más altas y temperaturas más altas y presiones que varían de intermedia a alta. Ellos encuentran también que pues hacia el sur hay un aumento significativo de presión y temperatura, porque pasamos de facies esquistos verdes a esquistos azules y terminamos en eclogitas, que son rocas de muy alta presión y temperaturas bastante altas. Ya en cuanto a la petrografía, ellos pues encuentran los esquistos verdes y hacen una descripción macroscópica y determinan pues que esos esquistos tienen una variación en su tonalidad, que van de más oscuros a más claros. Encuentro pues que tienen un rumbo de norte 26 grados este, y también otros con norte 86 oeste, con un bosamiento que pues predomina hacia el oeste, y también encuentran que se encuentran intercalados, ¿sí? Intercalaciones que son centimétricas a métricas, con esquistos cuarzo muscovíticos con grafito. Esto sobre todo en la zona del río Antioquia, donde queda pues la antigua vía férrea Arauca y la Pitada. Aquí en la gráfica entonces podemos ver en la imagen B, que son los esquistos negros con los esquistos verdes y las anfibolitas. Y en esta, aunque no se aprecia bien, ellos reportan esquistos verdes intercalados con esquistos negros también. Ya en cuanto a las imágenes microscópicas, pues se encuentran lo que serían porfiroblastos de silicita, que son estos, aquí no aparecen bien las C, pero son estos, clorita y cuarzo. Y en esta imagen D encuentran también lo que es, aparte de lo de en cuanto a los tipos de esquistos, hay esquistos cuarzocloríticos con muscovita, esquistos clorísticos, esquistos de actinolita blenda, como se muestra acá la actinolita, y esquistos cuarzoactinolíticos. Su composición mineralógica varía y va de actinolita del 24 al 45%,
Para los esquistos de actinolita con clorita, tiene clorita del 8 al 35%, orbrenta menor al 5%, solicita y clorofilcita que va desde el 18 al 3%, cuarzo del 37 al 5%, perdón, y también reportan pues plagioclasa del 4 al 6 y moscovitas menores al 4%. También cuentan con algunos minerales accesorios, donde está la calcita, titanita, hematita, magnesita y invenita. Ya en cuanto a las anfibolitas que ellos encontraron, pues estas son de color verde oscuro, con variaciones. ¿Era la gráfica anterior, Wilfredo? Sí, señor. ¿Cuál es el protolito de los esquistos verdes, de los esquistos negros y de las anfibolitas? Pues ellos hablaban de que los protolitos eran de afinidad MOR, pero pues también había pues líticos, por lo que en la zona de subducción pues hay sedimentos que se van acrecionando. ¿Esos esquistos negros qué protolito tienen? Esos son de Gauro, ¿no? Según lo que recuerdo. No sé si estoy equivocado. ¿Los esquistos verdes? Ahí en el artículo no especificaron de cuál era cuál, pero pues tengo entendido que pues eran pues de afinidad toleítica, según lo que reportan. ¿Y las anfibolitas? Serían de las rocas básicas, también los protolitos. A ver, Víctor Alarcón. ¿Cuál es el protolito de los esquistos negros? Profe, no estoy seguro cuál sería. Yang. Pues es que yo estaba pensando lo mismo que había dicho Wilfredo, pero ahora estoy pues dudando. Miguel. Pues, profe, lo que yo tengo entendido es que pues el protolito pues, de todas las rocas son basaltos porque pues muestra afinidad oceánica, pero también hablan de que pues estas rocas metamórficas pues tienen mezclas de sedimentos, entonces pues por eso pues vemos altos contenidos de cuarzo que se ve pues por ejemplo ahí. Pero estoy preguntando solamente por los esquistos negros. Pues si son del complejo Arquea, profe, pues yo diría que también pues basaltos. Franco. Buenos días, profe. ¿Podrían provenir de rocas sedimentarias? ¿De qué, perdón? ¿Rocas sedimentarias, rodolitas y de materia orgánica? Un poquito más claro, a lo mejor el sonido, acérquese al micrófono. Se me ocurre que también podrían provenir de rocas sedimentarias, por ejemplo, lutitas ricas en materia orgánica. Camila. Hola, profe. Sí, yo también pensaría que vienen de lutitas o de rocas arcillosas oscuras, porque pues sí es más de afinidad oceánica y podría ser de fondo oceánico. No entiendo. O sea, lo primero es que las lutitas es un término que ya hemos dicho varias veces que es terriblemente anticuado y que se puede traducir en varios otros términos de acuerdo con la clasificación de Folk. Y lo otro que no entiendo es cómo es que de fondo oceánico. O sea, me refiero a shales, profe. Sería todo calcáreo. No estoy segura, pero tiene sentido si viene de afinidad oceánica. Daniel. Daniel Díaz, profe. Sí. Sí, yo también diría que podría ser de shales o de pronto de rocas pelíticas. ¿Y
los esquistos verdes. Geraldine. Parecido como ha dicho Miguel con los esquistos negros basaltos. Perdón, profe, creo que estaba hablando de mí. Qué pena, Geraldine. Me preguntan también los esquistos verdes, ¿verdad? Sí. Rocas, como, no sé, como... Ahí se pensaría que sería un protolito ígneo, como cabros de pronto. Estamos con Geraldine. Sí, profe, basaltos. Deli. Sí, profe, yo también digo que son basaltos de protolito. Santiago López, un protolito de los esquistos negros y verdes. Profe. Sí, Santiago. Profe, ¿me escucha? Sí, son negros. Los de los esquistos negros serían rocas sedimentarias que tienen contenido de materia orgánica, y el de los esquistos verdes, pues en el artículo dicen que serían de rocas básicas, pero pues por el contenido de cuarzo serían también de sedimentos con material de rocas básicas. Las anfibolitas, según todo eso. Las anfibolitas ya serían de basaltos, supongo. Oscar. Buenos días, profesor. ¿Esquistos negros, esquistos verdes o cuál, profe? Los tres. Pues sí, yo coincido con mi compañero, pues supongo que los esquistos negros como los esquistos verdes vienen de rocas con sedimentarias de grano fino, tal vez, y pues las de esquistos verdes sí también dicen que tienen aporte de rocas ígneas, y las anfibolitas sí ya son de basaltos. ¿Cómo los esquistos verdes serían provenientes de qué rocas? O sea, pues como son esquistos, supongo que son de rocas de grano fino. Y lo que decía mi compañero, pues por el cuarzo también. ¿Y las anfibolitas? De basaltos. Ponga la gráfica de las anfibolitas, Wilfredo. Esa misma tabla que tiene ahí con la composición mineralógica. La composición. ¿No tiene porcentajes? Sí, señor, ahí está. Oscar, todavía. Ok. Orblenda, plagioclasa. Pues sí tienen gran contenido de mineral máfico y plagioclasa. Supongo que son de basaltos. Y John Freddy. Los esquistos negros de basaltos pensaría también, y los esquistos verdes de alguna pelita, tal vez alguna lolita. Gabriela. Hola, profe. Esto para los protolitos, para el esquisto verde, sí pensaría que es un posible protolito sedimentario, quizá una roca de grano fino. Para las anfibolitas, también pensaría en una roca básica, ultra básica, de, pues, ¿cómo sería esto? De origen marino. El tema del esquisto negro sí me parece más confuso. No sé si puedo ver la tabla de composición del granito del esquisto negro. Porque pues dependiendo de la composición podemos saber, digamos, si tiene calcita sería de una roca calcárea, una marca quizá, o cosas por el estilo. Entonces no sé si hay una tabla para ver la composición del esquisto negro. Al expositor le pregunto, ¿sí? No, en este caso no está reportado dentro del
Porque, pues, Pero algo depende. tuvieron que decir en la mineralogía, Sí, Wilfredo. Solo esa mineralogía aparece dentro del artículo, profe. Y pues ellos no hay de hacen los esquistos énfasis negros. Y ellos dicen algo de los esquistos negros. entonces tal vez se me O sea, pasa. ¿qué minerales tienen los esquistos negros? Porque, digamos, si un esquisto negro tiene como grafito, mica de biotita, podría ser por lutitas o por arcillolitas con materia orgánica. Ya si tiene anfibolitas y magnetitas, anfibol y magnetita sería como de un basalto o un gauro quizá, y ya si tiene grafito o calcita, podría ser de una marga. Entonces, dependiendo de la composición, podría saber mejor, pues porque estos tres se adecúan a lo que estamos viendo. Entonces, necesitaría la composición para saber cuál podría ser un protolito más específico. Pero viendo la zona, podría ser algo relacionado con basaltos, pero pues no estaría segura porque no tengo la composición, perdón. Pues el artículo. Gabriel Rodríguez. ¿Qué pasó con Gabriel? Hola, profe. No estoy seguro, profe. Daniela. Hola, profe, ¿me escuchas? Bueno, según lo que entiendo en la discusión del artículo, ellos proponen que los protolitos de esquisto y de anfibolitas fueron basaltos de composición toleítica formados a partir de una fuente de manto empobrecido. Estoy preguntando por la fotografía que está al frente y por la composición de esos esquistos verdes, de los negros y de las anfibolitas. Y por la foto, claramente. Y por lo que eso significa. De nuevo, Daniel. ¿Daniel o Daniela, profe? Daniela. Sí, no. Juliana. Hola, profe. Pues yo también tenía entendido que en el artículo decía que... No estoy preguntando lo que dice el artículo, estoy preguntando por la fotografía. Recuerden que para nosotros lo más importante, pues fuera de lo que dice el artículo, es la base de datos. Entonces estoy preguntando por esa fotografía que está ahí, las A, B, las 4 de hecho, pero sobre todo las 2 de arriba, A y B. Y estoy preguntando por la composición que tienen ahí al frente. Y en el artículo dicen que tienen los esquistos negros, y lo hemos discutido en otros artículos. No es el primer artículo en el que hablamos de esquistos negros. De hecho, en los otros complejos hemos hablado, sobre todo en el complejo Cajamarca. Entonces sabemos cuál es la mineralogía de esos esquistos negros. Entonces, de nuevo, Julián. Pues, o sea, la mineralogía es lo que tenemos ahí de, pues que tiene actinolita, clorita, horblenda. No, Pero es que no le entiendo muy bien la pregunta. La pregunta es ¿cuál es el protolito? Esta es una roca metamórfica. La pregunta es ¿cuál es el protolito de estas rocas metamórficas que están intercaladas? Podría ser sedimentario. ¿En cuál? En los esquistos verdes. Los esquistos negros, ¿cuál sería el protolito? Igual, pues contiene materia orgánica. Y en la anfibolita. Esos sí serían basaltos. Omar. Profe, en cuanto a los esquistos negros y verdes, yo concuerdo con lo que han mencionado varias veces en lo de las rocas sedimentarias, y los negros pues por el contenido de materia orgánica. Y en cuanto a la otra roca, creo que tenía harto contenido de cuarzos, si mal no recuerdo, entonces en vez de un basalto yo creería que más bien sería una tonalita, el protolito. ¿Una qué, perdón? Tonalita. Tonalito. Eliana. Profe, en cuanto a los esquistos verdes, yo creería que también tienen afinidad sedimentaria. Las anfibolitas pues ya serían de basaltos, y también pues los esquistos negros de
también sedimentarios, pero pues ya con materia orgánica. Santiago Vargas. Sí, yo lo que percibo es que los esquistos negros tienen el protolito sedimentario con materia orgánica, los verdes sedimentos de grano fino, y en la de los esquistos, las anfibolitas, me surge la duda por la composición. Me parece que tenían bastante cuarzo. ¿Cómo es No la sé si es composición, Fred? eso ahí. Inicialmente pensaba que eran como que podrían ser los basaltos, como dijeron los demás, pero el contenido alto de cuarzo me pareció como un poco extraño. No sé si entonces podrían no ser basaltos oceánicos, sino algo más continental, pero no sabría decir más. ¿Cómo así que algo más continental? Pues que pudiesen ser rocas, no sé, como más bien ígneas de arco en vez de oceánicas, pero no sé más. Ponga otra vez la foto anterior. Fred. Sí, eso es cierto, porque están estratificados, intercalados. ¿Cómo va a intercalar Sí, la roca que usted está imaginando con estos sedimentos? sí, entiendo. Pues en estos casos de los esquistos lo percibo sí claramente como sedimentarias. ¿Y la intercalación se refiere entre estas y las anfibolitas o dentro de los mismos esquistos? Lo que se ve en la foto en las Sí. tres tipologías. Ok. No sé, se me ocurre que podrían ser intercalaciones entre los esquistos y que se ponga en contacto con otras rocas por fallas, pero no logro percibirlo bien ahí. Julio tiene la mano levantada. Hola, profe. Yo creería que los tres tienen protolito sedimentario, solo que tienen distinta cantidad de composición de basaltos. Como estamos en un arco, supondría que es por esto que se da esa... ¿Cómo así que no arcos? ¿Serían rocas de arco? ¿Cómo va a poner rocas No, o sea, a lo que me refiero es que, bueno, vienen de rocas sedimentarias y pues por lo que están así intercaladas, principalmente. Y las composiciones varían, es por, o sea, dependiendo la sedimentación que hayan tenido en ese momento. Eso Merced nos había explicado eso cuando vimos lo del complejo Cajamarca. Daniel Rodríguez. Pero Daniel ya había contestado. ¿Tiene algo más que decir, Daniel? Sí, profe, pues es que iba a decir algo muy similar a lo de Julio, que pues las tres tenían pues como esa afinidad de sedimentario, solamente que pues como habíamos hablado en clases anteriores, lo que variaba era la proximidad al área de aporte, entonces por eso se ve como esa variación entre esos gráficos. Pero sí, era básicamente lo mismo que acaba de decir mi compañero Julio. Julián tiene la mano levantada. Sí, profe, pues básicamente pues en esta zona de acreción, pues evidentemente van a haber basaltos, pero también sedimentos, y a su vez estos basaltos pues a lo largo del tiempo van a ir generando sedimentos, por lo cual pueden generar esquistos o esquistos pelíticos con esa señal toleítica, dependiendo del área de aporte, digamos de esta manera. Ajá. Entonces es básicamente eso. Y en esas fotos, Julián, ¿cuál es la relación entre los esquistos? Por ejemplo, en la foto de la izquierda, los esquistos verdes y los negros, y bueno, la de la derecha, ¿cómo están? Tal vez en la de la derecha se ve mejor incluso. ¿Cómo están? ¿Cuál es la relación entre los esquistos verdes y los negros? En este caso ¿Está fallado, está estratificado, está inyectado? ¿Por qué está fallado? No, se ven pues sí, como intercalados, pero no de manera homogénea. Entonces, pues hace referencia como que se van depositando de manera, no sé si decirlo paulatina, pero constante. Sí, o sea, no es como que se ven como, no sé, estratos plano paralelos o algo así, no. Entonces es como algo un poco más desordenado. Y pero ve estratos.
No, estratos no. Es que no son estratos, profesor. Recuerda que le estoy preguntando por el protolito. Pues, en este momento son esquistos. Ajá, sí, entonces en este momento serían como bandeamientos, digámoslo de esta manera. Originalmente estaban estratificados, es lo que usted quiere decir. Exacto, sí, señor. Noten que hay partes de lo verde en lo negro y viceversa. Y el mineral, si ya revisaron el artículo, el mineral de los esquistos negros es grafito. Así que es imposible que eso sea producido por un basalto. ¿De dónde van a sacar grafito en un basalto? Entonces, estos están estratificados. Y de nuevo con Julián, ¿y cuál es la relación con la anfibolita en esa foto? Pues digamos, la anfibolita, pues sí viene con, o sea, el protolito sí es un basalto, pero digamos... Ponga otra vez la foto, la composición de la anfibolita. Si es un basalto, ¿de dónde saca 14% de cuarzo? ¿Los basaltos tienen cuarzo? No, profe. O pues porcentajes muy bajos, pero no, básicamente no. Pero, pero por las señales, perdón, por el área de aporte, pues pueden tener sedimentos. Al fin, ¿qué? ¿El protolito es un basalto o son rocas sedimentarias? O sea, para la anfibolita, sí diría que es un basalto, profe. Si se mantiene que es un basalto, ¿de dónde va a sacar 14% de cuarzo en un basalto? ¿Cómo hace para meterle cuarzo a un basalto? Pues a partir de los sedimentos. O sea, a partir de sedimentos puede ser, digamos, del área continental. Eso suena muy raro, Julián. ¿Cómo se formó esa roca entonces? ¿Le caía 1 milímetro de sedimento y 1 milímetro de basalto? No, señor. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el protolito y por qué? ¿Protolito es una roca basáltica o una roca sedimentaria? Pues, pues como hemos visto no solo en este artículo, sino en otros, pues hay sedimentos, sí, sedimentos ya, o sea... Pero tiene que contestar la pregunta de una u otra manera, no hay sino 2 opciones. Pues por el contenido de cuarzo, sí diría que sedimentos. Sedimentos, por el contenido de o sea, cuarzo. No pueden ser las dos cosas. Es imposible que ustedes se imaginen que una roca es un basalto, pero que también tiene sedimentos. Eso es imposible. Porque los basaltos son rocas ígneas, son rocas volcánicas, no son sedimentos. Y los sedimentos tienen otro proceso de formación que es erosión y movilización de partículas y sedimentación de partículas. Entonces, una de dos, o es una roca sedimentaria o es un basalto, no puede ser las dos cosas. Entonces, ¿en qué queda? Pues viéndolo de esta manera, pues sería sedimentos. ¿No? Pero pues, sí, pero pues estos sedimentos originalmente pues tenían composición máfica. No totalmente, porque si no, ¿dónde saca el cuarzo? No todos. Pero sí, suena raro como usted lo pone y eso me hace pensar que todavía no entiende esa roca. Sebastián, tiene la mano levantada. Sí, profe, pues esas rocas me recuerdan a unas reportadas por Blanco en el que se ven esas intercalaciones. Yo pues recuerdo que la relación entre eso, el contacto, pues es fallado. Al principio pues sí puede ser estratificado, dado de que pues el área y toda esa zona pues... Ponga la foto otra vez. Es que, de nuevo, no pueden ser las dos cosas. No puede ser que le digan a uno que un contacto es estratificado, pero que también puede ser fallado. Es una de las dos cosas, si ustedes en la foto de al frente. Entonces, pero, profe, o sea, yo propongo que sí puede ser parte de las dos, porque pues si estamos hablando del prisma de acreción, pues hay aporte tanto continental como oceánico. Eso es interesante que me digan eso, por eso les pregunto, porque quiero percibir cómo están imaginándose esas rocas. O sea que usted está imaginando algo así como que se acreciona una capa de basalto de 10 centímetros y luego le caen otros 10 centímetros de sedimento encima, algo así. Algo así, y tras el tectonismo, pues el contacto fallado y todo eso, pues va formando eso. Ya. Pues no, aquí la relación es, claro, ellos para justificar la cosa y usted también, se inventa una falla.
pero pues están completamente estratificadas. De hecho, esos colores verdosos se ven también intercalados en la de la izquierda. Lo que varía es qué tanta horblenda tengan unos u otros. Por ejemplo, la esquistos verdes tienen 5% de horblenda y tienen actinolita. Y los anfibolitas tienen horblenda, tienen un porcentaje más alto de horblenda, simplemente. Tienen granates. ¿De dónde piensas sacar los granates en un basalto? Imposible, ¿cierto? Pero es muy difícil, porque necesita aluminio. Entonces, obviamente estas rocas, no es tan obvio porque la mayoría de los autores se inventan toda clase de cosas, pero volviendo a la foto anterior, por favor. Para poder entenderla, entonces la gente se inventa fallas. Aquí es difícil inventarse una falla entre los esquistos verdes y los negros. Por eso las fotos son tan valiosas, porque así el autor no haya entendido, uno puede tratar de entender. Entre los esquistos, si se dan cuenta, los esquistos verdes y los negros están intercalados en láminas, ya que ahí no se puede inventar ninguna falla de ninguna clase. Y las anfibolitas, ese mismo color está repetido y los minerales también están repetidos en los esquistos verdes, sobre todo, que también comparten horblenda, que seguramente que les da más que todo ese color, y tienen otros minerales, la clorita y la actinolita, que seguramente son también resultado del proceso metamórfico de los otros, de la horblenda, me imagino. Entonces, aquí es muy difícil imaginarse una falla, porque sería una falla que va paralela a los estratos. Y eso es posible, pero pues es muy difícil. Pero lo hacen para hacer algo como lo que estaba diciendo Sebastián, para, como digamos, tratar de imaginarse que sí llegan los pedazos ahí y luego le caen los sedimentos y otro pedazo. Pero recuerde que llegan son pedazos de basaltos, como la cordillera occidental. No son bloques completos, tajadas. Y encima de esas tajadas caen los sedimentos. Entonces es imposible estratificar los basaltos con los sedimentos, que es lo que concluyen estos artículos, que los basaltos están intercalados con los sedimentos. Y en el FORARC, hoy en día, para que lo entiendan más fácilmente, en Buenaventura, ¿de dónde van a sacar ustedes basaltos? Van a producir flujos de basaltos que se intercalen con los sedimentos. Eso es imposible porque no hay actividad magmática en la zona del FORARC. La actividad magmática está en el arco. Entonces sería que desde el arco se venga una lámina de basalto y luego se intercale con los sedimentos, que es bastante más difícil. Ahora, lo que sí quiero que perciban es que los basaltos se acrecionan en tajadas, en bloques de varios metros, decenas de metros. No se van a intercalar con los sedimentos. Entonces, si están intercaladas es porque todos son sedimentos. Y eso ya lo hemos visto, como mencionó ahorita Sebastián en otro artículo, en el complejo Cajamarca también. Y cuesta trabajo porque ellos ven esta mineralogía y como que le ponen más atención, de nuevo con la mineralogía de las anfibolitas, le ponen más atención, la siguiente, le ponen más a la cantidad de horblenda y a la plagioclasa, obviamente, que provienen de los basaltos, pero no piensan en de dónde van a salir los granates, de dónde va a salir el cuarzo, y más dramático si quieren todavía, o igualmente dramático el cuarzo, de dónde van a sacar feldespato potásico en un basalto, de dónde van a sacar potasio y cuarzo. Esto es completamente imposible. Entonces, con esas fotos, en las cuales se ve estratificación, y con esta mineralogía que tiene un montón de aluminio, tiene granate. Por eso tiene feldespato, potásico y cuarzo, pues la única fuente posible de eso es una fuente continental. Entonces, tanto esos tres últimos minerales como los dos primeros provienen de reciclaje de lo que sea que haya ahí, incluyendo las rocas del arco, más las rocas acrecionadas, que serían las que aportan los basaltos que aportan la horblenda y la plagioclasa. Pero no es que se meta una lámina de basalto con una lámina de sedimentos. En este caso son solamente sedimentos, ya lo hemos visto en el artículo de Blanco, creo que había mostrado fotos, o en algún otro artículo que mostraba fotos de campo, efectivamente, en el que se veían estratificados. Y como les digo, no se puede explicar. Aquí estos autores tratan de explicar estos minerales con el proceso metamórfico, sea el proceso metamórfico que sea, es imposible fabricar elementos y minerales que no pueden provenir de eso. Entonces, un basalto, digamos, tiene principalmente horblenda y plagioclasa, si quieren, pero no tiene aluminio.
ni tiene cuarzo, ni tiene feldespato potasio. Entonces es demasiada la cantidad. Entonces, por esa razón es difícil imaginarse que esta anfibolita sea el resultado de metamorfizar un basalto. Tiene que ser el resultado de metamorfizar sedimentos. De nuevo la foto. Todos están ahí en la foto anterior. Todos están ahí estratificados, están pegados. Entonces es difícil imaginarse tratar de meter fallas donde no hay. De hecho, la foto es muy buena, es interesante. Pero se entiende mejor así. Yo sé que no es tan fácil, pero ya lo hemos discutido varias veces en el curso. De hecho, es el concepto fundamental del curso es la existencia de cuencas de Forarch y el metamorfismo de esos sedimentos. Ahora, por supuesto que hay anfibolitas derivadas de basaltos, pero esos no están en la foto, ni están en el artículo. No sé si en alguna de las muestras los haya, pero claro que tiene que haber anfibolitas. En este caso son para-anfibolitas en esta foto, porque pues sí, tiene que haber basaltos, ¿no? Así como lo que tenemos en la cordillera occidental. Pero en este caso son sedimentos todos, son sedimentos metamorfizados en facies esquisto verde. Ahora, me llama la atención que algunos de ustedes quieran darle un origen a basaltos oceánicos, a una roca que tiene grafito. ¿De dónde van a sacar grafito en un basalto? O sea, esa parte me parece que sí es crucial. Así uno no sea experto en esas rocas, tiene que entender la mineralogía. Tiene que saber que no puede fabricar elementos que no existen en una roca y después tratar de fabricarla de esa manera. El hecho de que tenga tanto grafito y tanto cuarzo y tanto aluminio y tanta mica, pues significa que son rocas sedimentales. Aquí, por ejemplo, hay mica en los esquistos verdes. ¿Alguien encontró lo que dicen de los esquistos negros? ¿Algo dijeron de los esquistos negros? Pues, ¿alguien miró o no miró? ¿Sí? ¿Encontraron o no encontraron? Lo voy a buscar. ¿Me llama, profe? ¿Cómo? No. O sea, sí. Entendí mi nombre. Me llama. Los esquistos, la mineralogía de los esquistos negros. Pues sé que tenían pues como grafito y minerales arcillosos, pero pues no. Claro, pero necesito que lo busquen para que todos los demás lo vean y entiendan que es imposible fabricar eso a partir de un gabbro, de un basalto. ¿Lo encontraron o no lo encontraron? Ellos hablan solamente de metabasitas. Bueno, búsquenla mientras tanto. Entonces, como les digo, aquí lo importante es entender la mineralogía. Es imposible fabricar muscovita a partir de un basalto. Y es imposible fabricar cuarzo también a partir de un basalto. No existe. O sea, el proceso metamórfico no puede fabricar elementos. Sea lo que sea pase en el proceso metamórfico, no es posible traerlos. Y como imaginarse, como dijeron algunos de ustedes, no, que es que eso ahí se mezclan unos con otros. No es posible, porque están mirando una sola capa. Sebastián. En el artículo dice, pues solo hablan sobre los esquistos negros. Hay una sección donde dice, con metamorfismo barroviano y un origen a partir de cabalgamiento de corteza oceánica. Pero, pues según lo que tengo entendido, metamorfismo barroviano es un metamorfismo pues regional, ¿no? Y eso va en contra pues de lo que dice a partir de cabalgamiento de corteza oceánica, porque pues ya cambiaría el metamorfismo. Sí, claro. Pero dicen algo más de la mineralogía, no mencionan la palabra grafito, ni siquiera en ninguna parte. ¿No los miran realmente o sí los miran? No las miran, aunque citan a Arias y Caballero, no conozco el artículo. Sí, ¿y qué dicen? No dicen nada, ¿no? No dicen nada más, no señor. Bueno, pero en otros artículos hemos visto que esos esquistos negros tienen grafito. Es imposible fabricar esquistos negros sin grafito. Y mucho más si se dan cuenta que están estratificados, están en laminillas junto con los esquistos verdes, en las dos fotos.
Ahora, por lo que acaba de mencionar Sebastián en cuanto a cabalgamiento, eso sería obducción. Y ya dijimos que no existe, porque es imposible. Es imposible coger los basaltos oceánicos que están a 4 kilómetros de profundidad o 5. Se doblan, forman la fosa oceánica para poderse meter debajo de las rocas que tienen menor densidad y que son mucho más espesas en kilómetros, 40 o 50 kilómetros de la corteza continental, y se van por debajo. Es imposible coger esos basaltos y ponerlos encima de la corteza continental. Se van por debajo de la corteza continental en virtud de la densidad que tienen y la profundidad a la cual vienen. Ya están a 4 kilómetros, ¿cómo hacen para subirse? Hoy en día los encontramos sobre el nivel del mar, pero por el proceso de acreción, no de obducción. Debajo de la cordillera occidental no hay rocas continentales. No hay, simplemente no hay. Para que demostrar obducción hay que mostrar que la corteza oceánica se monta encima de la corteza continental. Y como les digo, ese es un proceso muy difícil de creer. Por las razones que les digo, está a 4 o 5 kilómetros de profundidad, se dobla a 5 o 6, hace la fosa oceánica y se mete en la zona de subducción. ¿Cómo van a hacer lo contrario? Entonces, esa idea de obstrucción ahí del artículo también es incorrecta. Ellos piensan que cabalgan. Y no, simplemente es corteza oceánica acrecionada. De hecho, aquí no veo ninguna foto de una anfibolita, de verdad. ¿O si la hay? ¿Hay alguna No, foto? profe, solo usan esas dos fotos. Solo usan ese, o sea, ellos estudiaron ese pedacito. Y pues para mí es muy claro que están estratificadas las 3 rocas. El contacto es perfectamente estratificado. Como les digo, tratar de inventarse una falla ahí es difícil como inventarse una falla entre los esquistos verdes y los esquistos negros. Por supuesto, están plegadas y ciertamente tienen metamorfismo barroviano en fase de esquisto verde. Pero de ahí a que fallas cada 10 centímetros o cada milímetro, para ser más dramáticos, pues es como medio imposible. Entonces, espero que eso lo hayan entendido porque es fundamental para entender el proceso de continentalización, de acreción, de forarc, para que ustedes no sigan confundiendo forarc con bacarc y para que no crean que efectivamente los basaltos se intercalan con sedimentos en el forarc, que es grave, porque eso así uno no entiende mayor cosa. Adelante, Wilfredo. Listo, sí, señor. El granate también es muy dramático, ¿no? Adelante. Bueno, entonces aquí ya hablaba un poquito sobre que el granate estaba siendo reemplazado por clorita y ya lo que hemos tocado con el profe, ya la declaración del profesor. En cuanto a la metodología que ellos utilizaron fue análisis de elementos mayores y también de circonio. Eso se realizó a partir de análisis de 6 muestras representativas en el Centro de Instrumentación Científica de la Universidad de Granada. Utilizaron espectrómetros de fluorescencia de rayos X, que se puede ver la máquina, el cual pues tiene una precisión de 1.5% para la concentración superior a 10 partes, no, eso habla en peso, al 10% en peso, y 4% para el circonio y pérdida por ignición que se muestra ahí a 100 partes por millón. También hicieron el análisis de elementos traza, exceptuando pues el circonio, en el cual utilizaron espectrometría de masas en plasma, de acoplamiento inducido, y las condiciones que ellos utilizaron fue de 180 grados centígrados y 200 psi durante 30 minutos. Posterior al secado y evaporación y la dilución en este compuesto que tienen ellos ahí, es un reactivo químico, al 4%, con una precisión del 2% para las concentraciones que son de 50 partes por millón y 5% para las que son de 5 partes por millón. Ya en cuanto a los elementos mayores y la clasificación de los protolitos,
Aquí está la tabla que ellos exponen en el artículo, en el cual muestran los análisis geoquímicos de las metabasitas del complejo Arquía, los cuales pues se dan en elementos mayores. Sí. De hecho, profe, aquí en esta gráfica ellos no discriminan entre los diferentes esquistos que encuentran, y me pareció bastante confuso la disposición que tiene la tabla, porque no sé entonces qué muestras pertenecen a las anfibolitas y cuáles a los esquistos, o si esta de acá pertenece a ambas porque está en el medio. Fue bastante confuso, pero sí se muestran entonces acá en esta tablita. Lo que hice fue coger los porcentajes y pasarlos acá con los rangos de concentración, y pues entonces esto pues tiene los contenidos de los que hablamos anteriormente, que pues nos da que los protolitos son sedimentarios, ya después de la intervención del profe. Pongan un momentico esa tabla otra vez. Sí, señor. Fíjense que el óxido de silicio el máximo es 49. Sí, señor. Es una muestra que ellos llaman esquisto, ¿cierto? Ciertamente es muy raro que hayan puesto esa muestra de 3 en anfibolitas, y que no sean anfibolita ni esquisto. Muestren las gráficas cuántos esquistos y cuántas anfibolitas hay. En la siguiente gráfica de pronto, y ahorita nos devolvemos a esto. Pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2, 8. No, son 6, sino que es la sí, pero no discriminan de cuál es cuál, solo las... Sí. De hecho, sí, sino que cometieron el error de ponerle la misma nomenclatura, y lo que le cambiaron fue el color. Entonces unas tienen un color más, un bordecito más verde, y la otra es más moradito, creo. Y los esquistos, pero cuando van a escribir algo o hacer algo, no lo usen una bolitas para uno y cuadrados para el otro, lo que sea, pero no pueden usar la misma nomenclatura, porque si sale mal el color, pues se fregaron. Aquí pareciera que las anfibolitas tienen un bordecito verde y los esquistos un bordecito morado, pero son 6, ¿cierto? Entonces ahora sí vamos a la tabla. Que si son 6 muestras, las 3 primeras tienen que ser anfibolitas por una razón les quedó descuadrada la raya. Entonces las 3 primeras son supuestamente anfibolitas. Pero noten que en todos los contenidos de sílice son similares. Por ejemplo, el esquisto de la muestra 46 tiene la misma cantidad de la anfibolita de la muestra 21. 46, siendo las más bajas. Y lo mismo 48 y 49 están en un esquisto en la otra. Eso muestra que las rocas tienen el mismo origen. Y si las cogieron todas de ahí de la misma foto, pues debieran ser muy similares, efectivamente. El aluminio también es interesante, si se dan cuenta. Es básicamente la misma cantidad de aluminio en todas. Luego no pueden ser rocas diferentes. Unas no pueden tener como protolito unos basaltos y las otras unos sedimentos. Es muy, muy similar. ¿Qué otro hay ahí que llame la atención? El magnesio... llama la atención que el magnesio, la muestra que menos magnesio tiene, es una anfibolita y no debería ser, debería ser lo contrario. Yo realmente creo que pues tienen un poco más de partículas basálticas, digamos, la orblenda y la geoclasa, pero en general se mantienen dentro de los mismos rangos. Yo no veo una diferencia dramática entre las anfibolitas y los esquistos como para creer, o no sé por qué ellos creyeron eso. ¿Qué otro elemento importante hay? El manganeso se mantiene igual también las 6 muestras. Calcio. El calcio se mueve también, el calcio de la plagioclasa seguramente. Se mueve entre 9 y 12, 9 y casi 13. Yo no veo ahí nada significativo. ¿Alguien ve algo en esa tabla? ¿Wilfredo ve algo en esa tabla que llame la atención o que ellos hayan dicho que es importante en esas composiciones? Pues no hicieron énfasis en ninguno, así como para decir, simplemente era que había el déficit que mostraban de niobio, solo eso. Bueno, ahorita miramos entonces los elementos y los óxidos ya ploteados en triángulos o en gráficas de comparación. Pero como vieron en la tabla se ven muy similares. Entonces, ya cuando los pone aquí, cuéntenos qué dicen.
Listo. Entonces ellos acá muestran que los esquistos y las anfibolitas caen dentro de rocas básicas, y aquí muestran pues el contenido de óxido de potasio y sodio respecto al óxido de silicio, y todas caen acá, que serían entonces toleíticas, que por lo que reportaron ellos, basaltos de composición toleítica. Sí, esa fue la razón para que ellos las pusieran allá. Pero como ya dijimos, es una mezcla de varios tipos de rocas. Siguiente. Esto. En esta de acá, pues ya tenemos que vuelven y caen en basaltos, ¿sí? Respecto al zirconio y el titanio, y el niobio y el iterbio. Caen justamente acá también. La mayoría de todas las gráficas muestran creo que ese es itrio. Itrio. No iterbio, itrio. Ah, sí, perdón. Itrio. Sí. Entonces a ellos les sigue dando el resultado, que es afinidad toleítica. Sí. Y ya acá en esta gráfica pues muestran la normalización a condrito, que es el diagrama de tierras raras, en las que resaltan más adelante es... ¿dónde estaba? Sí, que hay unos platones planos en los elementos de tierras raras pesados, que se mantienen prácticamente iguales a 1, que eso lo utilizan para concluir, y la abundancia relativa pues está entre el 10 y 30 veces los valores de los condritos. ¿Y eso qué origen le daría a las tierras raras, por lo menos? Pues ellos lo reportan como humor, pero ya con la claridad que da pues, el profe, pues eso sería sedimentario. No, fíjese que no, porque, digamos, lo que yo traté de explicarle es que son sedimentos hechos pues, de partículas, y esas partículas son las que provienen del arco mismo, en donde hay de todo, incluyendo cuarzo, feldspato y minerales con aluminio. Y fuera de eso se derivan de los basaltos. Imagínense hoy en día Buenaventura, todas las partículas que vienen desde lo más alto de la cordillera central, si quieren, antes de que se formara el Valle del Cauca mismo, que se estableciera la barrera que hay hoy, si se imaginan un solo arco aportando sedimentos hacia el occidente, los sedimentos derivados van a ser la meteorización de todas esas rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, sobre todo ígneas y metamórficas que existen en el arco, más la meteorización de los basaltos acrecionados, y luego se mezclan, son sedimentos, que es lo que está sucediendo al frente de la costa pacífica nuestra, en el Forearc. El Forearc va a ser la mezcla de eso. Eso no quiere decir que digamos que todos sean rocas sedimentarias, ellos lo están analizando así como rocas ígneas, pero en realidad son rocas sedimentarias que tienen de todo. Ahora recuerden que las tierras raras son las que menos movilidad tienen, y por supuesto como es tan elevado el porcentaje de basalto que aportó a estos sedimentos que estamos estudiando, entonces las tierras raras dan similares, algunas por lo menos, a lo que daría una corteza mesoceánica, basaltos mesoceánicos tipo Mor, ¿cierto? Entonces algunos dan esos, otros dan cosas ligeramente elevadas. Entonces cuando uno le pregunta a las tierras raras, le dice Mor, y eso es correcto. El componente de los sedimentos de Mor tiene componente de Mor, porque tiene pedazos de basaltos. Es imposible que le dé otra cosa, y sobre todo por eso le dan las tierras raras eso. En la siguiente gráfica sí le da algo diferente. Eso ya es muy diferente. Con todos esos elementos que hay ahí, ya da una señal que indica otra cosa. ¿Qué indica esta señal? Son las mismas 6 muestras. Sí, aquí pues ellos resaltan que hay enriquecimiento de los elementos litófilos y pues la anomalía negativa del niobio. ¿Y eso qué significaría? ¿Eso, en qué tipo de rocas sucede eso? Y el plomo, la anomalía de plomo también.
Ajá, la de plomo es positiva. ¿En qué tipo de rocas sucede eso? Uranio, bario, el enriquecimiento de cesio elevadísimo. ¿Qué significa? ¿De dónde vienen estos componentes, estos elementos? Algunos de los cuales ya miramos. Estos están comparados contra NMOR, ¿cierto? Sí, señor. Entonces noten que algunas de las tierras raras que también están en el otro lado, lantanio, lántano y cerio, dan cerca a 1. O sea, algunos de esos dan una composición similar a la dorsal mesodárica, pero los de la izquierda le dicen otra cosa. ¿Qué dicen esos? Bueno, en general, esta figura, ¿qué origen le asigna a esos mismos sedimentos que se convirtieron en esquistos verdes y para anfibolitas? ¿Qué indica esta gráfica, Wilfredo? Pues yo lo interpretaría como que estos son pues enriquecimiento de materiales litófilos, o sea que esto es terrígeno de acá y ya las anomalías que muestran. ¿Pero de dónde vienen? ¿De dónde salen ese tipo de rocas que aportan a esos sedimentos? ¿De dónde viene eso? ¿Alguien? Miguel Balaguer. Profe, pues en este caso, pues la anomalía negativa de niobio y positiva de plomo indicarían pues rocas de arco magmático. Muy bien, efectivamente, son rocas de arco magmático. Es una señal claramente de arco magmático andino. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Cuando uno entiende que son sedimentos, ve las dos señales. Las rocas de arco magmático que están aquí claramente. El plomo, por ejemplo, es terriblemente eficiente. Eso no sucede en rocas oceánicas. El cesio tampoco. Cesio, rubio y bario y torio son importantes, digamos. Y le muestran ese tipo de señal. Entonces, cuando le pregunta a estos elementos, le dan una señal tipo andino. Cuando le pregunta a los mismos elementos con las tierras raras solamente, entonces le dicen que es señal tipo MOR. Recuerden que en el complejo Cajamarca sucedió lo mismo. Esto sucedió exactamente lo mismo. Las tierras raras dan eso. Pero lo que más importa, digamos, en el diagrama de discriminación es esto, que todos los otros, si tiene algo de basalto en el sistema, pues le va a dar que las tierras raras son así, algunas se modifican, pero básicamente le está dando las dos señales en la misma roca. Los mismos esquistos le están dando exactamente lo mismo. Una señal andina, como ya dijimos, y una señal oceánica. O sea, es la mezcla de basaltos acrecionados con sedimentos provenientes del arco, se convierten en sedimentos y luego se convierten en esquistos verdes. Eso es lo que estamos viendo, eso fue lo mismo que vimos en el complejo Cajamarca. Pero eso es difícil de conciliar si uno no ha leído todos los demás artículos. Este fue ya de hace más de 10 años. Y digamos, es difícil, como les digo, no es tan obvio percibir la situación. Cada vez los artículos la ponen más clara. Pero todo eso conduce precisamente a todos esos esquemas, un doble subducción, arcos de islas que no existen, tratando de explicar una base de datos. No es tan fácil, de hecho es muy interesante, pero creo que vamos, salta a la vista con la base de datos que ellos mismos tienen. Usted señaló en rojo la anomalía negativa en niobio. ¿Por qué lo dicen? Porque ellos la habían resaltado, entonces yo la puse acá para tenerla en cuenta al momento de la exposición. Sí. Bueno, pero tienen que saber qué significa eso. En este caso ya dijo Miguel que son rocas de arco magmático, en lo cual ya están mezcladas las dos cortezas. Adelante. Ya en cuanto a las discusiones, pues entonces ellos proponían que el origen de los protolitos del complejo Arquía pues eran basaltos de afinidad toleítica y que se generaron pues a partir de fuentes de manto empobrecido. Y lo que ellos interpretan acerca pues de la anomalía negativa de niobio es pues que es típico de los de tipo MOR normalizado y que la señal geoquímica pues que indica pues procesos de interacción con fluidos o corteza pues durante su formación. Sin embargo pues no aclaran esto, sino que solo lo dejan así como interpretación libre. Pero al menos dicen que eso no es normal, que era precisamente lo que yo estaba tratando de explicarles antes. O sea, los basaltos de dorsal mesoceánica no tienen esta señal, así como tampoco tienen ni cuarzo, ni aluminio,
y mucho menos potasio. Entonces, ellos lo ven, ellos se dan cuenta y dicen, eso es como raro, eso no es típico de los NMO. Y tratan de explicarlo con el proceso de metamorfismo. Sí, exacto. O sea, no saben dónde ponerlo y terminan colocándolo en el metamorfismo. Ya acá en esta gráfica